He wasn't kidding. It's like an all-you-can-eat buffet. Hola a todos, soy Matrix Dante y hoy contaré con un invitado especial, Drogo96. Hola Drogo96, ¿cómo estás? Bien, bueno, ahora contemos las leyendas urbanos muy buenas. Vas tú, Matrix Dante. Lo que no crees es real, esto pasó el año pasado. Jugué al juego Ouija con mi amiga Carla. No nos lo tomamos en serio y empezamos a insultar, bromeando, a los espíritus que invocábamos. Por mala suerte, invocamos a Satanás, que nos deletreó lo que no crees es real. Era tarde y mi amiga se fue a casa. Como que mi novio había muerto en un accidente de coche, estaba sola en casa, así que me fui a dormir. Sobre las 3:20 de la madrugada me desperté y me fui a beber un café. Mientras bajaba las escaleras, oía las voces de una niña gritando muy en la lejanía. Cuando llegué a la cocina, cogí el vaso y había un papel bajo el que ponía escrito: te lo he dicho. De repente sonó el teléfono. Era mi amiga Carla, preocupada porque su hija de 16 años no había regresado a casa. Entonces vi que bajo mis pies había huellas de sangre. Las seguí y me llevaron hasta el cadáver de la niña con el cuello degollado que yacía en mi cocina. Asustadísima me voy a casa de Carla. Subo corriendo a su habitación y me la encuentro también con el cuello degollado igual que su hija. Lo más terrorífico. En su frente alguien había grabado con un cuchillo: yo tengo la razón. Me desmayé y cuando desperté estaba en un hospital. Todo se acabó. Os recomiendo que no juguéis a la Ouija si no lo hacéis en serio. Yo no volveré a jugar. Vas tu Drogo96. El hombre lobo. Todo comenzó en el invierno de 1993. Yo tenía 24 años y era una persona normal, joven y alegre. Había viajado solo al pueblo de mis padres en Zamora para asistir al entierro de una tía de mi padre que había fallecido a los 84 años de edad. Llegué cuando todo había terminado. Pedí disculpas a mi abuelo por no poder haber llegado antes, pero es que todo había sido tan precipitado. Las campanas tocaron a muerte, y un escalofrío recorrió mi cuerpo. Comenzaba a anochecer y el frío se notaba cada vez más. Además había empezado a nevar. El pueblo parecía ser un pueblo fantasma. Me dirigía a casa de mi abuelo, que está alejada de las demás casas, y entonces lo escuché nítidamente. Era un aullido, un tremendo aullido de lobo. Sentí un aliento fétido a mis espaldas. Me di la vuelta y entonces lo vi. Era un tremendo lobo negro. Sus ojos tenían un brillo asesino y sus fauces abiertas buscaron mi cuello. En un instante se abalanzó sobre mí y me tiró al suelo. No podía zafarme, tenía mucha más fuerza que yo. Sentí el primer mordisco y después escuché un disparo. Cuando desperté me encontraba en casa de mi abuelo. Él había sido el autor del disparo. Pregunté por el lobo. Y mi abuelo me lo enseñó. Allí estaba, muerto. Era un ejemplar tremendo, quizás su peso llegara a los 70 kilos.
Me toqué el cuello. Me dolía la herida que me había producido la terrible alimaña. Mi abuelo me trajo la cena y al poco rato me fui a la cama y me quedé profundamente dormido. Soñé con el tremendo lobo, me miraba, sus ojos eran claros y me sentí relajado. Me desperté no sé a qué hora de la madrugada. Me seguía doliendo la herida del cuello. Me acerqué a un espejo para mirarme y entonces mi sangre se heló en las venas. Me toqué las orejas y me di cuenta que eran puntiagudas. Mis ojos ya no eran azules, sino marrones y oblicuos, mi nariz era un largo y tremendo hocico, y mis manos. Dios, mis manos no eran manos, se habían convertido en unas horribles garras, garras de lobo. Y mi cuerpo estaba lleno de un pelo duro y negro. Me había convertido en pocas horas en un hombre lobo. Era una locura. Una tremenda locura, pero así era. Y ahora sentía unas ganas tremendas de comer carne fresca. Escuché un ruido en la otra habitación. Era mi abuelo que estaba roncando, me acerqué a su cama, lo agarré por la cabeza y le mordí en el cuello. La sangre empezó a salir a borbotones y yo comía su carne con tremendo apetito. Después de esto, me acerqué a la ventana y miré la luna estaba llena y me miraba. Un aullido lastimero salió de mi garganta. Era la primera muerte de las muchas que tendría que llevar a cabo al haberme convertido en un monstruo sediento de sangre y carne humana. Me desperté con un dolor de cabeza increíble y un sabor agridulce en la boca. Me toqué con los dedos la comisura de los labios y noté que tenía algo que parecía reseco. Entonces me di cuenta de lo que era. Sangre. Miré a mi alrededor y vi que estaba totalmente desnudo al lado de mi pijama que estaba tirado en el suelo y totalmente destrozado. ¿Qué extraños sucesos habían ocurrido la noche anterior? Fui a la habitación de mi abuelo. Lo que vieron mis ojos parecía una pesadilla. Allí estaba el viejo o lo que quedaba de él. Toda la habitación estaba ensangrentada. ¿Quién había hecho aquella atrocidad? La respuesta no quería aceptarla mi cerebro. Han pasado ya 2 meses desde aquellos terribles acontecimientos y cada plenilunio se repite el mismo ritual. Debo salir a buscar carne humana. He leído bastante en este tiempo sobre la licantropía, esa tremenda enfermedad que me ha convertido en una bestia asesina. En todos los libros dice lo mismo. Al hombre lobo debe matarlo a alguien que lo ame y sienta mucho cariño por él. Y debe hacerlo disparándole al corazón una bala de plata o en su defecto un cuchillo plateado. Diré también que en este tiempo he conocido a una muchacha. Yo siento verdadera pasión por ella y me parece que ella también siente lo mismo por mí. Dios mío. Cada vez que hay luna llena debo buscar cualquier pretexto para no verla todo ese tiempo. Es una locura, pero debo decírselo, debo contarle en lo que me he convertido. Ella lo comprenderá. Será esta noche. Tengo preparado ya el puñal. Esta carta se encontró al lado del cadáver de un joven con un puñal de plata clavado en el corazón. Junto a él una joven que confesó haber sido la persona que lo había matado. El motivo. Dijo que aquella noche él se había convertido en un hombre lobo. Bueno, cuenta tú la última leyenda Matrix Dante. Gracias Drogo96. Ouija en la casa abandonada. En un pueblo de la Comunidad Valenciana ocurrieron estos hechos, contados por alguien de la misma localidad. Una noche, 5 chicos se reunieron en una vieja y solitaria casa abandonada en mitad de tierras de huerta con el fin de hacer espiritismo. Lo prepararon todo, comenzaron, y como en cada sesión que se precie, uno de ellos, el portavoz, hizo la cuestión de inicio. Si hay alguien que te moleste aquí, dinos quién es y se irá. El vaso indicó 2 nombres, los dueños de los nombres se miraron sorprendidos y se despidieron de los otros 3. Volverían al pueblo caminando y ya se verían más tarde. Dejaron a los otros 3 con su sesión de espiritismo y conversaron por el camino. Cuando llevaban unos 100 metros andados, escucharon un ruido y se giraron. La casa caía derrumbándose sobre los 3 chicos que se habían quedado en la sesión espiritista. Bueno, eso fue todo. Gracias Drogo96 por ser mi primer invitado. De nada Matrix Dante. Bueno, visiten mi canal y el de Matrix Dante. Bueno, eso fue todo.